Lo único que hayamos hecho ayer, aparte de los preámbulos, había sido simplemente recordar una diferencia que se supone que es más o menos conocida, pero en todo caso, por si hay que recordar lo que considerarla que se formuló expresamente, existía entre dos tipos de contenidos a los que llamamos verdades, aceptando que el hecho de que haya esos dos tipos parece ser algo que puede crear problemas, que puede contener problemas, que puede ser problemáticamente fecundo, porque son, digamos, por así decir, cosas muy distintas. Por lo tanto, parece incluso el sentido de lo que es lo que puede querer decir la palabra verdad referida a lo uno o referida a lo otro, pues parece que no puede ser lo mismo, ¿no? Que hay algo así como dos sentidos de esa palabra que alguna relación tendrán el uno con el otro, pero que sin duda son dos distintos, nítidamente distintos. Puesto que, bueno, veíamos que en efecto el en qué consiste que sea verdad uno de estos tipos de cosas es algo completamente distinto de qué consiste que sea verdad el otro de esos dos tipos de cosas. En un caso tenemos unos nombres para estos dos tipos de verdades, o estos sentidos del concepto de verdad. Asumimos unos nombres que, repito, al menos de momento los nombres son lo de menos. Si tuviesen mayor importancia, pues los tendríamos que discutir y a lo mejor discutirlos, ¿no? Pero de momento solamente sirven para que podamos referirnos a esa división en los que hemos hecho sin tener que repetir toda la definición de cada vez, de la palabra, y las palabras que eran lo de verdades necesarias, verdades contingentes, y lo otro sería entonces verdades necesarias, ¿no? Puesto que necesarias en el sentido de que no podía ser de esta manera. Bueno, verdades contingentes y verdades necesarias, decimos en qué consiste la condición de verdad o de carácter de verdad en las unas y en las otras, pues es algo bastante diferente. En el sentido de que en uno de esos casos, en las que hemos llamado de momento verdades necesarias, el que eso sea verdad consiste en que lo contrario, o sea, lo contrario es sencillamente impensable, sencillamente no representable, por así decirlo, ¿no? Sencillamente no representable, por tanto, digamos, no hay alternativa pensable, frente a eso, ¿no? Como decía usted, no hay alternativa pensable frente a eso, o sea, no es posible pensar dos cosas y tres cosas que no es posible imaginarse, representar, por supuesto que, pero imaginarse, representar, soñar, etcétera. Dos cosas o tres cosas que juntas sean algo distinto, dos cosas y tres cosas que juntas sean algo distinto de cinco cosas, ¿no? Pues entonces la, digamos, impensabilidad o irrepresentabilidad, de lo contrario, ¿no? Lo contrario es por ejemplo imposible en ese sentido de impensable, ¿no? Mientras que en el otro tipo de verdades, los que llamamos contingentes, esto no ocurre así, ¿no? Sino que esto no ocurre así, lo contrario es perfectamente pensable, lo contrario es por tanto algo que, por lo menos hasta donde sabemos, y eso es lo que importa, puesto que es la base que tenemos para decir que eso es verdad, ¿no? Cuando decimos que eso es verdad, no estamos diciendo a nosotros que lo contrario no sea pensable, al contrario, estamos admitiendo que lo contrario podría haber ocurrido, pero no ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Podría haber ocurrido, solo que no ocurre de hecho, ¿no? Por ejemplo, podría decir yo esté aquí ahora, entre el día de hoy hasta ahora, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, hasta tal punto, por lo tanto, ahí lo que hay es algo a lo que de momento vamos a llamar, sin muchas precisiones, porque las precisiones vendrán algo así como constatación empírica, de hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Directa o indirecta, ¿no? Porque tú lo ves o por noticias del tipo que sea, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en todo caso es una comparecencia empírica de la cosa, ¿no? Comparecencia pues, es contingente, quiere decir que ocurre, pero también podría no ocurrir, ¿no? Ocurre, pero también podría no ocurrir, ¿no? Bien, entonces, el que aquí estamos ante dos sentidos diferentes, en cierta manera, de la palabra verdad, y por tanto la justaposición, la coexistencia de esos dos tipos de verdades,
plantea problemas, ¿no? Plantea problemas porque son dos cosas muy diferentes, o sea, dos estatutos muy diferentes, dos fenómenos, verdad, algo muy verdad, realidad, otro, dos fenómenos consisten, como acabamos de ver, en cosas muy diferentes, ¿no? Por lo tanto, o sea, algo así como dos fenómenos diferentes que, sin embargo, coinciden en que ambos llamamos verdad, ¿no? Ambos llamamos ser verdadero, ¿no? Entonces, el que esto pues, debe crear problemas, digamos por así decir, el mismo concepto, por lo menos la misma palabra para referirnos a fenómenos de carácter muy distinto, ¿no? El que esto debe crear problemas se observa además en el razonamiento que ahora voy a hacer y que supongo que tampoco es nuevo, ¿no? Lo que pasa es que a lo mejor es relativamente nuevo, lo que voy a decir es juntar las dos cosas en una, ¿no? El juntar los elementos que voy a mencionar en una sola argumentación, pero ninguno de esos elementos debe ser nuevo, lo único que pasa es que quizá haya que recordarlo, ¿no? Por una parte, o sea, la argumentación, para ver que efectivamente esa dualidad crea problemas, la argumentación consiste en que, por así decir, cada uno de los dos tipos de verdades presenta algún problema a la hora de llamarle verdad. Lo que pasa es que presenta un problema diferente. ¿No? Pero cada uno tiene su problema, es decir, cada uno tiene su fallo, o posible fallo, entre comillas, ¿no? En el tipo verdades contingentes, ¿cuál es el fallo? Bueno, pues el fallo es que ahí nunca se produce una definición en el sentido de discernimiento, de decisión, de que no haya ni dudas ni contornos borrosos, ¿no? ¿De acuerdo? Definición en el sentido que cuando decimos que un aparato es de más o menos definición que otro, ¿no? Es decir, que no haya borrosidad, que no haya duda tampoco, ¿no? Bueno, pues que en lo contingente siempre hay algo de duda y siempre hay algo de borrosidad. Se puede indefinidamente seguir disminuyendo hasta extremos de prácticamente nada el margen de duda, pero siempre habrá un margen de duda, ¿no? E igualmente el margen de indefinición e imprecisión se puede indefinidamente seguir disminuyendo, pero siempre habrá alguno, ¿no? En términos absolutos siempre habrá alguno. Esto se notó bastante bien ya ayer, cuando sobre la marcha, a mí mismo cuando estaba diciendo eso de que las verdades contingentes se puede pensar lo contrario, por tanto es simplemente que estoy constatando que es esto, pero podría no ser esto, podría haber sido otra cosa, ¿no? Al decir esto, se me escapó decir en algún momento algo así, no recuerdo las palabras exactas, como igual dentro de un minuto me despierto, ¿no? Que no es así, sino que donde estoy no es en mi cama, ¿no? ¿De acuerdo? Igual dentro de un minuto me despierto, ¿no? Bueno, lo de me despierto, es decir, la alusión a la posibilidad de que esté soñando, ¿no? Pues es simplemente una ilustración muy concreta para un campo de cuestiones mucho más amplio, que es que, vamos a ver, si como asumimos lo contrario es pensable, ¿no? Es decir, es pensable una hipótesis alternativa frente a lo que está ocurriendo, entonces siempre hay una remota posibilidad de que estemos viendo mal. De que estemos padeciendo una alucinación, soñando o lo que sea, por ejemplo, ¿no? Entonces, siempre hay una remota posibilidad, que digamos esa posibilidad puede llegar a ser pragmáticamente o prácticamente irrelevante, y puede llegar a ser tan extremadamente pequeña, que a niveles de vida cotidiana sea nula, pues sí, de acuerdo, por supuesto, y eso es lo que ocurre normalmente si estamos en nuestros cabales, ¿no? De acuerdo, eso es lo que ocurre normalmente, pero desde un punto de vista teórico tenemos que admitir que un margen de duda lo hay siempre puede ser tan pequeño que sea prácticamente irrelevante, pero aquí no estamos hablando de normas para la vida cotidiana, ¿no? Sino que estamos hablando en este momento, o en otros momentos, pero en este momento no estamos hablando de normas para la vida cotidiana, sino de la cuestión de si hay o no hay certeza absoluta, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, pues absoluta no, absoluta nunca, ¿de acuerdo? Absoluta nunca, pero si admitimos, por lo tanto, que las verdades contingentes, son contingentes de suyo, cuidado, esto podría ser otra discusión para otro contexto y que a lo mejor vendrá después, aunque bastante después, pero si admitimos que las verdades contingentes son en efecto contingentes de suyo, es decir, contingentes de verdad, o sea, no solo contingentes
porque nuestro conocimiento es imperfecto, ¿no? Y entonces no nos damos cuenta de la necesidad matemática de que sea así, ¿no? Sino que solamente lo percibimos por experiencia, como alguien podría pensar, ¿no? ¿De acuerdo? No solamente en ese sentido, de que sean contingentes, porque no llegamos a percibir toda la cadena de razones que obliga a que sí, efectivamente yo esté aquí en este momento. Si admitiésemos esto, si alguien admite, por ejemplo, si un filósofo, que a lo mejor hay algunos, que ya lo veremos, ¿no? O a lo mejor ya lo habéis visto, ¿no? Admite que eso de que una verdad sea contingente se debe solo a que mi conocimiento de esa verdad es imperfecto, pero que si yo conociese todas las conexiones, entonces me daría cuenta de que es que sería imposible absolutamente que yo no estuviese aquí ahora en este momento, ¿no? Que eso, digamos que lo contrario de lo que ocurre es que no ha podido nunca ocurrir. Lo único que pasa es que yo no me doy cuenta de ello porque no conozco toda la cadena de razones que pueden ser necesario esto que ocurre en este momento, ¿no? Si admitimos eso, entonces estamos admitiendo que en el fondo no hay verdades contingentes, está claro, ¿no? ¿Entendido? Si admitimos eso, entonces estamos admitiendo que en el fondo no hay verdades contingentes. Y a lo mejor la postura de algún filósofo es esa, es decir, que las verdades contingentes son tales únicamente para nuestro imperfecto conocimiento de las cosas, pero digamos un cognoscente absolutamente perfecto, digamos entre comillas Dios, o como le queráis llamar, percibiría todo como el mismo grado de indubitabilidad que tienen las verdades matemáticas de las que hablamos ayer, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, alguien puede pensar esto, ¿no? Si alguien piensa esto, entonces está diciendo es que de suyo no hay verdades contingentes, ¿no? Que son, digamos, aparentemente para nosotros contingentes porque no conocemos todo el encadenamiento. ¿De acuerdo? O sea, ¿de acuerdo o no? No digo que de acuerdo, digo simplemente que se puede pensar así, ¿no? Pero bueno, el pensar así no va en contra de que, al menos como división general de las verdades, existan esos dos tipos, contingente y necesaria, ¿no? Es que luego alguien puede negar una de las dos, ¿no? ¿De acuerdo? Pues bueno, de acuerdo, en el momento que la niegue, pero en principio como división de las posibles verdades, en principio pensables, ¿no? Pues están esos dos contingentes y necesarios, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, entonces, si admitimos que sí que hay verdades contingentes, si admitimos que sí que hay verdades contingentes, es decir, que las verdades contingentes lo son, digamos, para cualquier observador, ¿no? Que no son simplemente un problema de que mi conocimiento es imperfecto y por eso las encuentro contingentes, pero que de suyo todo es necesario, ¿no? Si admitimos esto, entonces estamos admitiendo que hay verdades que son, por así decir, absolutamente dudables siempre, ¿no? ¿De acuerdo? Dudables incluso para cualquier, incluso para eso a lo que hace un momento hemos llamado entre comillas Dios, ¿no? ¿De acuerdo? Dudables para cualquier observador, puesto que si son contingentes quiere decir que podría ser de otra manera, ¿no? Que podría ser de otra manera, y por lo tanto siempre cabe la posibilidad de que se haya visto mal, ¿no? Siempre cabe la posibilidad de que se haya visto mal. Bien, por lo tanto, ahí hay un problema porque claro, resulta que estaríamos admitiendo entonces verdades, por así decir, que nunca, jamás, en ningún contexto estarían absolutamente definidas como verdades, ¿no? ¿De acuerdo? Y que sin embargo estamos asumiendo que lo son, porque estamos llamando verdades, ¿no? ¿De acuerdo? Que nunca, jamás, en ningún contexto estarían absoluta y definitivamente resueltas como verdades. Nunca, jamás, en ningún contexto y para ningún observador estaría resuelto que sí o que no. Siempre se mantendría en pie una posibilidad de dudar, ¿no? Eso es inherente a la noción de verdades contingentes, ¿no? Y digamos la ausencia de resolución total, ¿no? Eso que llamamos hace un momento la borrosidad, ¿no? ¿De acuerdo? La borrosidad. Que además, cuidado, no solamente se da en cuanto a si sí o no, en cuanto a si son verdades o no son verdades. No solamente se da en ese sentido de que a lo mejor dentro de un minuto me despierto, ¿no? Y resulta que no es verdad esto que estoy viendo, ¿no? Sino que me lo estaba soñando, ¿no? No solamente en ese sentido, sino también incluso en el sentido no solamente de si sí o si no, sino también en el sentido de qué exactamente es
lo que es verdad. ¿Qué exactamente es lo que es verdad? Porque si os fijáis un poco, el qué exactamente, en ese terreno de lo contingente, de lo empírico, no existe la exactitud absoluta. Una medida empírica, física, o sea, física de algo, no el concepto, o sea, el concepto matemático de 3, pues es 3 y punto, ¿no? Pero eso pertenece al terreno de las verdades necesarias, no de las contingentes. El concepto matemático de 3, un momento, por favor. El concepto matemático de 3, pues es de 3 y punto, nada más. Pero un 3 físico, empírico, un 3 observado empíricamente, un 3 contingente, nunca es 3, es o 3,0 o 3,00 o 3,000 o 3,00000. Es decir, tenemos que, tenemos que saber hasta qué cifra decimal hemos aproximado el procedimiento de medida, ¿no? ¿De acuerdo? Si es un 3 físico, empírico, esto mide 3 centímetros, es, para que la información sea completa tienen que decirnos cuál es el grado de aproximación del aparato con el que lo hemos medido. Si eso aproxima hasta las milésimas, o hasta las 10 milésimas, o hasta las 100 milésimas, o hasta las millonésimas, ¿no? Y siempre se puede hacer una ulterior medida más precisa, ¿no? Por lo tanto, si siempre se puede hacer una ulterior medida más precisa, eso quiere decir que la medida que tenemos nunca es exacta de todo, ¿no? Que siempre hay una vez más borrosidad, ¿no? Sí. ¿Las verdades contingentes pueden ser las aprendidas por los sentidos? Pues puede ser, pero de momento no sabemos tanto, ¿de acuerdo? Sí. O sea, de momento estamos haciendo, de momento estamos en mantillas, por así decirlo, estamos empezando, ¿de acuerdo? Estamos empezando. ¿Qué quiere decir eso de los sentidos? Ya veremos qué quiere decir eso, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, de momento estamos haciendo una diferenciación mucho más primaria, ¿no? Mucho más primaria, que es, bueno, pues, o sea, verdades que sí, que esas tales que sí, que es así, pero que al mismo tiempo que vemos que es así, vemos que es relevante que sea así, puesto que podría haber sido de otra manera, ¿no? Que es de las que estamos hablando ahora, las contingentes, frente a otras, que es que no es posible pensar que sea de otra manera, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, decía, en el caso de las verdades, ¿qué problema hay entonces en el caso de las verdades contingentes para asumirlas como verdades, ¿no? ¿Qué problema hay? Bueno, pues por de pronto luego veremos cuál hay en el caso de las verdades necesarias. De las contingentes y por de pronto o sea que siempre son, por así decir, verdades no resueltas del todo en cuanto a su condición. Siempre son verdades, por así decir, con una cierta provisionalidad y con una cierta borrosidad. Siempre. Y claro, esto de decir siempre es muy grave. O sea, a ver, no es muy grave, no sería muy grave si ocurriese lo que decíamos, lo que dijésemos antes, de que eso fuese debido simplemente a imperfección permanente de nuestro conocimiento, ¿no? O sea, si eso fuese debido solo a que nuestro conocimiento no es absolutamente perfecto y por lo tanto no podemos, por así decir, deducir matemáticamente que yo tenga que estar aquí a esta hora, no que yo esté aquí a esta hora, sino que siempre lo conocemos solo por experiencia, ¿no? Si fuese solo eso, pues a lo mejor no sería tan grave, ¿no? Pero si... No, es que sobre eso, de momento no lo sabemos, ¿no? ¿De acuerdo? De momento no lo sabemos. Pero si de verdad hay verdades que son contingentes de suyo, eso quiere decir que hay verdades a las que de suyo les corresponde no ser precisas, ¿no? ¿De acuerdo? De suyo les corresponde no ser precisas, o sea que por tanto, por así decir, no lo serían ni siquiera para un hipotético, y que no admitimos, pero meramente hipotético, cognoscente absoluto, ¿no? Cognoscente perfecto y absoluto, ¿no? Si pierden ese carácter, pierden también el carácter de contingencia. Bueno, vamos a ver, entonces ya no habría verdades contingentes. Bien, eso por el lado de las verdades contingentes. Bueno, pero es que por el lado de las verdades necesarias, de las que hemos hablado, también hay algún problema. También hay algún problema que podemos formular provisionalmente así. Esto traerá cola, probablemente, probablemente no, seguro, ¿no? Pero es que si yo estoy hablando de la novela, conociendo ya el final, ¿no? Vamos a ver. Pero bueno, de momento, provisionalmente podemos formular así el problema que hay con las verdades necesarias. Que es, vamos a ver, ahí sí estamos completamente seguros. O sea, ahí sí que hay... La cuestión no es, además, cuidado, la cuestión, estamos hablando, siempre hablamos, porque
está en la época a la que pertenecemos y el lenguaje que empleamos. Siempre hablamos en términos un poco psicológicos de contar nuestro caso, nuestro problema, y estamos seguros de, no estamos seguros de, aunque en el fondo no estamos hablando de eso, ¿eh? No estamos hablando de si yo estoy seguro o no estoy seguro, o si la humanidad en su conjunto está segura o no está segura, ¿eh? Estamos hablando de si la cosa misma en sí misma es segura o no. O sea, que yo del poder dudar que decía hace un momento, no me estoy refiriendo a si yo soy capaz o no soy capaz de poner en duda que ahora mismo estoy en pie delante de vosotros, etc. Me estoy refiriendo a si ello mismo, en sí mismo, es consistentemente dudable o no. No, estoy hablando de ello, no de mí, ¿eh? Ni siquiera de nosotros, ¿eh? ¿De acuerdo? Sino es la cosa misma, ¿eh? O sea, qué grado de firmeza, qué grado de definición de resolución tiene la cosa misma, ¿no? Pues ahora no queda, ¿no? Vale. Entonces, está diciendo, estamos hablando no de si nosotros estamos o no seguros, sino del grado de resolución que tiene la cosa misma, ¿no? Como lo demuestra, o sea, no estamos hablando de nosotros, lo que pasa es que bueno, el lenguaje del que disponemos tiene esa inclinación a lo narrativo psicológico, ¿no? Pero ya se ha visto hace un momento ya se ha visto hace un momento que no estábamos hablando de si nosotros estamos seguros o no, sino de si la cosa contiene o no contiene resolución absoluta, desde el momento en que dijimos que estábamos hablando de verdades contingentes, estábamos hablando de verdades contingentes, pero de verdades que fuesen contingentes de suyo, no solamente que lo fuesen por imperfección de nuestro conocimiento, ¿no? Sino que lo fuesen de suyo, o sea, que siguiesen siendo contingentes, o sea, siguiesen siendo algo que es, que también podrían haber sido, incluso para un cognoscente absoluto, ¿no? Bueno, está claro que no estamos hablando de la mente nuestra, estamos hablando de la cosa, ¿no? Hablando de la cosa. Bueno, pues en eso mismo nos mantenemos, al pasar ahora a hablar, a ver cuál es el problema, no ya por el lado de las verdades contingentes, sino por el lado de las verdades necesarias. Las contingentes tenían un problema que hemos expuesto, eso de la ausencia permanente de resolución, eso las contingentes, las necesarias, en cambio tienen otro tipo de problema que es el que podríamos formular, repito, provisionalmente tenemos que quedar hecho así, ¿no? Si estamos diciendo que son necesarias en el sentido de que no es posible pensar una alternativa, o sea que no es posible pensar que sean de otra manera. Entonces la pregunta es la siguiente, ¿qué sentido tiene llamar verdad? ¿Qué sentido tiene llamar verdad a algo? ¿Qué sentido tiene llamar verdad a algo tal que no puede uno ni pensar en qué podría consistir que no fuese verdad, ¿no? Es algo así como la famosa pregunta de ¿habría día si no hubiese noche? ¿No? ¿De acuerdo? ¿Está claro? Podemos decir, ahora es de día. Ahora es de día. Está claro. Eso lo entendemos todos perfectamente, ¿no? Eso lo entendemos todos perfectamente. Ahora es de día, vemos que ahí hay luz, etcétera. Y además, vemos que ahí hay luz, etcétera. Ahora es de día, eso lo entendemos perfectamente todos. ¿Pero por qué lo entendemos? Porque sabemos perfectamente en qué consistiría que ahora fuese de noche. ¿Me explico? Está claro. Que ahora fuese de noche, pues consistiría, por ejemplo, que mirando allí pues no se viese el edificio del frente, ya no se tuviese iluminación suficiente, etcétera, etcétera. O sea, entendemos, ahora es de día, ¿no? Porque sabemos perfectamente, o sea, porque podemos representarnos el en qué consistiría que ahora fuese de noche, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, tiene sentido, ahora es de día, porque lo tiene también ahora es de noche, aunque de hecho ahora no es de noche, es de día, pero el qué significa ahora es de noche lo entendemos perfectamente. Lo entendemos lo bastante perfectamente como para darnos cuenta de que no es cierto. Pero efectivamente, algo no tiene sentido, digamos, si no lo tiene su contrario. O sea, el ser siempre es ser y no ser, es decir, siempre es contraposición a algo, ¿me explico? El ser, el tener lugar, el ocurrir, el ser verdad, como le queráis llamar a eso,
siempre es contraposición a algo, ¿no? Entendemos este día porque somos capaces perfectamente de representarnos en qué consistiría que fuese noche, ¿no? ¿De acuerdo? Y así sucesivamente. Entendemos es invierno porque somos capaces perfectamente de representarnos en qué consistiría que fuese verano, ¿no? ¿Entendido? Podemos representarnos el caso contrario. Entonces, bueno, pues esto nos falla con las verdades necesarias, ¿de acuerdo? Nos falla con las verdades necesarias, Las estamos llamando verdades precisamente porque no podemos representarnos en qué consistiría que no lo fuesen, ¿de acuerdo? Las estamos llamando verdades justamente por lo contrario de eso, porque no tienen contrario, porque no tienen contrario pensable, ¿no? ¿De acuerdo? Porque no tienen contrario pensable. ¿De acuerdo? Luego, efectivamente, ahí estamos en una posición algo problemática, ¿no? En principio entendemos, en principio el esto es verdad, el esto es verdad, para tener sentido, parece que implica que podamos pensar en qué consistiría que esto no fuese verdad, ¿no? Que podamos pensarlo precisamente para darnos cuenta de que no es lo que ocurre, ¿no? ¿De acuerdo? Es imposible reconocer algo sin pensar en lo contrario, ¿no? Cuando decimos que alguien se ha comportado bien, es que podemos representarnos en qué consistiría por parte de ese alguien el haberse comportado mal, ¿no? Si esto no es pensable, entonces tampoco tiene sentido decir que se ha comportado bien, ¿no? ¿De acuerdo? Es la pregunta de cualquiera. O sea, fulano se ha comportado muy bien, hombre, ¿y en qué consistiría que se hubiese comportado mal? ¿No? ¿De acuerdo? Parece que si no hay alternativa pensable, tampoco hay reconocimiento de nada. ¿De acuerdo? Y sin embargo, con las verdades necesarias, eso es lo que hemos dicho. Eso es lo que hemos dicho. O sea, que son verdades precisamente en el sentido de que no hay contrario pensable, pero también hay un problema. También hay un problema. Lo hay en los dos casos. En el de las verdades contingentes y en el de las verdades necesarias. O sea, ahí hay dos componentes de la noción verdad, ¿no? Dos componentes de la noción verdad, pero ambos son componentes con problemas, ¿no? En cuanto a entender qué quiere decir verdad, ¿no? Para entender qué quiere decir verdad, problemas distintos. Bueno, entonces, vamos a ver. Algo que a Kant se le ocurre, para resolver el problema en la parte que hemos atribuido a verdades necesarias. O sea, para resolver el problema, para resolver el segundo de los dos problemas que hemos visto, o sea, el problema referente a las verdades necesarias. Es decir, para resolver ese problema, le estamos llamando verdad a algo a lo cual pues parece que no tiene ningún sentido llamar de verdad, es posible representarse que no lo fuese y por tanto no hay alternativa, y si no hay alternativa pues tampoco hay reconocimiento de uno de los términos, ¿no? Entonces, a Kant se le ocurre una posibilidad, a Kant se le ocurre una posibilidad, pero cuidado, se le ocurre una posibilidad de resolver, o más que de resolver, de eludir este problema, digamos, de lanzar ese balón fuera, para entendernos de alguna manera. Se le ocurre una posibilidad, pero cuidado, se le ocurre precisamente para rechazarla, Se le ocurre para rechazarla, es decir, para decir, no me hagan ustedes tan fácil la cuestión porque no es tan fácil. Se le ocurre una posibilidad de entrada, pero se le ocurre precisamente para rechazarla, es decir, para una posibilidad que en realidad no es una posibilidad de solución del problema, ¿no? Sino una posibilidad de eludir el problema, ¿no? Y que Kant considera falsa, ¿no? Kant considera falsa. Vamos a ver. Esa posibilidad consistiría en decir, bueno, es que las verdades, lo que llamamos verdades necesarias, es decir, esos enunciados o esas tesis tales que no se puede pensar, en contrario, lo que llamamos verdades necesarias, en cierta manera, en efecto, no son verdades porque son, digamos, enunciados vacíos, enunciados que no dicen nada, que no enuncian, ¿no? Enunciados, vamos a decir, semánticamente vacíos, que en el fondo no significan nada, ¿no? Vamos a ver.
cuidado, porque aquí entramos en un terreno resbaladito, es un terreno sobre el cual probablemente tenemos que volver muchas más veces, y sobre un terreno que además, en parte, seguramente tendremos que trasladar, en parte, tenemos que trasladar esa operación que dijimos, para la que dijimos ayer que utilizaríamos las clases prácticas, ¿no? O sea, para cuando hay aspectos de una cuestión que es interesante añadir para que la cuestión se entienda mejor, pero que no hay tiempo, por las razones que ya se explicaron ayer, de meterlos en la clase teórica. Entonces lo que haremos sería aparcar una parte del problema, al menos en una clase práctica, ¿no? Yo creo que para eso será para lo que utilizaremos las clases prácticas. Bueno, pero bien, de todos modos, ¿cuáles son las líneas? O sea, ¿cuál es la argumentación central? Eso sí lo vamos a decir en la clase teórica, porque eso fue el compromiso que se formularía aquí. Otra cosa es otras discusiones que se pueden poner como, digamos, que pueden contribuir a que se entienda mejor ese libro, ¿no? Entonces, vamos a ver. Una posibilidad sería esta, bueno, es que una posibilidad sería algo de resolver el problema por lo que se refiere, no de resolverlo, sino de descartarlo, de eludirlo, ¿no? Es decir, no, es que en realidad esas llamadas verdades necesarias, en cierta manera, no son verdades, puesto que son enunciados vacíos, enunciados que en el fondo no significan nada. Vamos a ver. Vamos a ver, la posterior de la vista. Primero, si por vacíos se entiende, si por vacíos se entiende que dado el sujeto se sigue necesariamente el predicado, claro, o sea que, por ejemplo, en lo del otro día, en lo de ayer, dado triángulo, o si queréis, como algún matemático me recordó después, triángulo en un plano euclídeo, ¿no? Pero eso sería en términos de matemática actual más sofisticada. Voy a decir simplemente triángulo para no estar repitiendo lo del triángulo en un plano euclídeo. Ya sabemos que hoy hay geometrías no euclídeas, pero es igual, eso no refuta a Kant, eso no refuta a Kant, puesto que basta con, en vez de triángulo, decir triángulo en un plano euclídeo, ¿no? Bueno, basta con decirlo así, ¿no? Y ya está. Kant no lo podía decir así, por razones obvias, no tenía no se había formulado ese concepto de un plano euclídeo, ¿no? Bien, entonces, si por vacías entendemos que dado triángulo, o triángulo en un plano euclídeo, necesariamente se sigue que la suma de los tres ángulos son 180 grados, que dado ese sujeto, necesariamente se sigue ese predicado, ¿no? ¿De acuerdo? Vamos a representarlo así. Vamos a presentarlo así. Vamos a asumir que, bueno, que en un enunciado, en una tesis, en un juicio, siempre hay un sujeto y un predicado, es decir, que siempre hay algo de lo que se habla y algo que se dice acerca de ese algo de lo que se habla, por ejemplo, un triángulo, y que la suma de los ángulos sea de 180 grados, y bueno, y como hay muchos casos en los que eso del sujeto y el predicado se puede, muchos casos, no todos, en los que eso del sujeto y el predicado se puede formular diciendo, poniendo delante el sujeto, luego poniendo el verbo ser y luego poniendo el predicado, ¿no? ¿De acuerdo? Pues vamos a esto para entendernos como expresión de un enunciado. Entonces A es el sujeto y B es el predicado, es decir, de A decimos B, ¿no? En este caso, pues de triángulo decimos que la suma de sus ángulos es 180 grados, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, digamos, si queremos empeñarnos en decirlo con el verbo ser, cosa que no hace falta, ¿no? Pues sería todo triángulo es tal que la suma de sus tres ángulos es 180 grados, ¿no? Todo triángulo es tal que la suma de sus ángulos es 180 grados, ¿no? ¿De acuerdo? Bueno, bien. Vamos a representarlo así. Entonces, sí, vamos a digamos, cuestionar eso de que ese tipo de esos enunciados de las verdades son unos vacíos. Vamos a ver. O sea, que no significan nada. Bueno, si por vacío se entiende que dado el sujeto necesariamente se sigue el predicado, entonces no estamos diciendo nada, evidentemente, estamos simplemente diciendo que es una verdad necesaria, que es lo que ya hemos dicho, ¿no? Pero que es que necesariamente se sigue ese predicado, ¿no? O sea, por tanto, no se puede entender por vacío solamente eso, porque si entendemos por vacío solamente eso, entonces estaríamos haciendo vacío sinónimo de necesario, ¿no? ¿De acuerdo? Y entonces no estamos diciendo nada. Entonces somos nosotros los que estamos hablando en vacío, ¿no? Puesto que estamos diciendo que las verdades necesarias son necesarias, ¿no? ¿De acuerdo? O sea que, vamos a ver.
vacío no puede querer decir simplemente necesario, ¿no? Porque entonces, claro, estamos haciendo una tontería al decir que las verdades necesarias son vacías, ¿no? ¿De acuerdo? Vacío no puede querer decir simplemente necesario. O sea, no puede querer decir simplemente que dado A necesariamente tiene lugar B. Hombre, claro, eso es lo que hemos dicho ya, decir que son verdades necesarias, ¿no? ¿De acuerdo? Por tanto, para poder declararlas vacías tenemos que demostrar algo más, ¿no? ¿De acuerdo? Tenemos que demostrar algo más. Tenemos que demostrar que esta secuencia de A a B, dado A se sigue B, digamos, no contiene en realidad paso u operación alguna, ¿no? No contiene paso u operación alguna. Digamos que el es aquí no representa en realidad tránsito alguno, ¿de acuerdo? No representa en realidad tránsito alguno, sino que, por así decir, en A no solamente se sigue B, sino que en A está ya dicho B, ¿no? Por ejemplo, vamos a poner un ejemplo de enunciado que sí que es vacío, o sea, que sí que Kant reconocería como vacío, que sí que reconocería como vacío. Supongamos que por hombre entendemos, según una vieja definición, por hombre entendemos bípedo influye, ¿no? Falta de respeto a la condición humana, pero esa no es la cuestión en este momento, ¿no? O sea, por hombre entendemos bípedo influme, ¿no? Repito, la falta de respeto no es mía, o sea, viene de los griegos, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, viene de una broma de Platón, que luego en cierta tradición, pues no tomó a broma, sino que se toma en serio, ¿no? Y de ahí salieron enseguida barbaridades. Bien, entonces, pero como es un ejemplo, pues mejor que lo tomemos en broma, porque así no discutimos sobre el ejemplo, sino sobre lo que se pretende ilustrar con él, ¿no? Asumamos que por hombre entendemos bípedo influme, ¿de acuerdo? Bípedo influme. Entonces, bueno, pues sería vacío, efectivamente, decir todo hombre es bípedo o todo hombre es influme. ¿De acuerdo? ¿Está claro? Eso sí. Asumamos que por hombre entendemos bípedo influme. O sea, es decir, que asumamos pues que el sujeto del A, en ese caso hombre, asumamos que el sujeto del A, en ese caso hombre, es un concepto, entendiendo por concepto algo que se define por una lista de notas. Por ejemplo, en ese caso la nota bípedo, la nota influme. Asumamos, por ejemplo, que A es un concepto, y que por concepto entendemos, pues algo que se define por unas notas, por una suma de caracteres, ¿no? Por ejemplo, ahí el carácter bípedo, y el carácter bípedo influme quiere decir bicho con dos pies y que no tiene plumas, lo habéis entendido, ¿no? ¿De acuerdo? Bien, bicho con dos pies y que no tiene plumas, ¿no? Bueno, pues entonces, o sea, lo que nos importa aquí es que A es un concepto y que por concepto entendemos algo que se define mediante una lista de notas. En este caso, las dos notas, o los caracteres, mediante una lista de condiciones, digamos. Mediante una lista de condiciones. O sea, que, digamos, entra en ese concepto todo lo que cumpla esas condiciones y solo lo que cumpla esas condiciones, ¿no? Es decir, todo aquello que tenga dos pies y no tenga plumas entra en el concepto. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, asumimos que el sujeto del enunciado, asumimos que el sujeto del enunciado es un concepto en este sentido, que no todos los enunciados tienen sujetos de ese tipo, evidentemente, ¿no? En ese ejemplo que hemos puesto sí, ¿no? Asumimos que el sujeto es un enunciado en ese sentido, es decir, que tiene unas notas, A sub 1, A sub 2, A sub 3, etc., las notas que sean, tienen las notas que sean, en ese caso son solo dos, pero que influmen, ¿de acuerdo? Que por supuesto es igual decir bípedo influme que influme bípedo, o sea, las notas, la lista de notas no tiene ninguna estructura, es una mera lista, ¿de acuerdo? Es una mera lista, todo lo que cumpla esas condiciones, sin orden alguno, entra, ¿no? Y lo que incumpla alguna dirección. Bueno, entonces, incluso podemos seguir, asumamos que también puede ocurrir o no, lo mismo que con A, también con A sub 1 y con A sub 2 y con A sub 3, puede ocurrir o no que sean conceptos en el mismo sentido, ¿no? ¿De acuerdo? Por ejemplo, puede ocurrir que A sub 1, pues también sea un concepto, que A sub 1 también sea un concepto, el cual se define, en el sentido que acabamos de decir, es decir, algo que se define por una lista de condiciones, por una lista de notas. Por ejemplo, que sea A sub 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, etc.
Y lo mismo puede ocurrir con A sub 2, por ejemplo. Puede ocurrir o no ocurrir. Que A sub 2 pues sea algo que se defina por unas notas que sean A sub 2 1, A sub 2 2, A sub 2 3. ¿De acuerdo? Bueno, entonces, vamos a ver. Como todo esto que viene aquí, en ese caso que hemos dicho, en esa hipótesis que hemos puesto, como todo esto que viene aquí, o sea, el A sub 1, A sub 2, A sub 3, y el A sub 1, 1, A sub 1, 2, A sub 1, 3, y el A sub 2, 1, A sub 2, y por supuesto, hipotéticamente, si ocurriese el posible A sub 3, 1, A sub 3, 2, A sub 3, 3, ¿no? Como eso, es simplemente la suma de notas, la suma de notas que ya están dichas por el hecho de decir A, puesto que al decir hombre, tenemos hombre, ¿no? E igualmente, si bípedo tuviese una definición de ese tipo, pues entenderíamos al decir bípedo, eso está en esa definición, ¿no? Entonces, bueno, evidentemente sí que será vacío un juicio, una tesis, un enunciado, en el cual el predicado sea que B sea pues alguna de estas notas, o alguna de estas, Es decir, si hemos entendido por hombre bípedo implume, es vacío decir hombre es bípedo o hombre es implume, porque lo de bípedo o lo de implume ya está dicho al decir hombre, ¿no? Ya está dicho al decir hombre. Si asumimos entender por hombre bípedo implume, en efecto es vacío decir hombre es bípedo y hombre es implume, porque lo de bípedo implume ya está dicho. Por tanto, efectivamente, ese paso de sujeto a predicado, no es operación alguna, es simplemente leer las notas de la lista. Es simplemente leer las notas, nada más. Leer las notas de la lista no es operación alguna, Es simplemente leer las notas de la lista. O sea, entonces, sí que hay enunciado vacío, tesis vacía, juicio vacío, por lo tanto algo que en el fondo no es un enunciado, ni una tesis, ni un juicio, porque ni enuncia, ni juzga, ni nada, esto que es vacío, ¿no? ¿De acuerdo? O sea, sí que hay vacío, cuando lo que pasa es que el sujeto es algo que se define por una lista de notas y el predicado es una de esas notas. ¿Está claro? Ahí es vacío. ¿Está claro? Cuando el sujeto es algo que se define por una mera lista de notas y el predicado es una de esas notas. Por ejemplo, si hemos definido hombre como bípedo implume, pues hombre es bípedo, hombre es bípedo. Con la única matización de que por supuesto este procedimiento se puede alargar. Es decir, que puede ser que a su vez bípedo se defina por una lista de notas y entonces ya será vacío no solo si el predicado es bípedo, sino si el predicado es cualquiera de esas notas, a su vez, ¿no? Por eso detrás de A sub 1, A sub 2, A sub 3, hemos puesto también la posibilidad de que A sub 1 se defina por notas, A sub 2 se defina por notas, ¿no? Y entonces, si B es cualquiera de estas cosas que hay por aquí, entonces sí estamos ante un enunciado. Porque ahí no se ha hecho efectivamente operación alguna al pasar de A a B. No se ha hecho ningún tipo de operación, ni necesaria ni contingente, simplemente ningún tipo de operación. Eso es simplemente leer las notas de la definición, ¿no? ¿De acuerdo? No ha habido ningún tránsito, por lo tanto, este es completamente vacío, es un puro útil gramatical. ¿De acuerdo? Porque ahí ni siquiera se puede decir, que de A sale necesariamente B, porque no sale nada de nada, simplemente ya está. No ha tenido que producirse ninguna operación, ningún tránsito, ninguna construcción ni ninguna otra cosa similar, ¿no? Nada, simplemente nada, ya estaba ahí, simplemente hay que leer las notas de la definición de la propia palabra que hemos empleado, ¿no? Simplemente es leer las notas de la definición de la propia palabra que hemos empleado, ¿no? Por el hecho de emplear esa palabra ya está hecho en el otro, ¿no? Y efectivamente ahí no ha habido enunciado, no ha habido juicio, no ha habido tesis, hay solo la forma gramatical de enunciado, la forma gramatical de tesis, ¿no? Pero no una tesis, no un enunciado. Entonces, sí, a ver. Sí, ¿puedes decir sobre alguna verdad que no esté en la lista?
Sí, tan pronto como digas sobre A algo que no esté en la lista, ni en la sublista, ni en la subsublista, ¿de acuerdo? ¿Eso es entendido? Tan pronto como digas sobre algo que no esté en la lista, eso ya no es vacío. ¿Está claro? Y será verdad, Puede ser verdad o falsedad. ¿Entendido? Tan pronto como digas sobre A algo que no sea simplemente leer las notas de la lista, o las notas de la lista de alguna de las notas de la lista, ¿no? ¿De acuerdo? Tan pronto como digas sobre A algo que no sea leer las notas de la lista, o leer las notas de la lista correspondiente a alguna de las notas de la lista, ¿no? Tan pronto como hagas eso, entonces evidentemente eso ya no será un entero vacío, y podrá ser lo verdadero o falso, claro. Mientras que esto otro, en rigor, no es ni verdadero ni falso, porque es que no ha habido nada. Simplemente no ha habido nada. No ha habido nada. Porque eso ya está en la propia definición que hemos adoptado de la palabra, sin necesidad de hacer operación ninguna, simplemente leyendo las notas. Bueno, pero, ¿por qué dice esto Kant? ¿Por qué dice esto Kant? Bueno, a este tipo de juicio, o si queréis, aparente juicio, pues acabamos de ver que en el fondo no juzga nada, ¿no? A esto que hemos estado llamando juicio, tesis o proposición vacía, ¿no? ¿De acuerdo? A esto que hemos reconocido como efectivamente vacío, puesto que no, el es ahí no significa nada. La conexión sujeto-predicado, el tránsito sujeto-predicado no tiene ningún significado porque no se hace operación alguna, simplemente se lee lo que ya está, ¿no? ¿De acuerdo? A ese tipo de juicio, tesis o enunciado, juicio normalmente, que acabamos de ver que en cierto modo no es un juicio, porque no juzga nada, porque no hace nada, es vacío. Kant le llama, el término de Kant es juicio analítico, juicio analítico. El término de Kant es juicio analítico, lo digo por si empezáis con la crítica de la razón pura, que ya hablaremos de qué punto es recomendable eso, que en alguna medida sí, pues en sentido se contradice esta palabra, ¿no? ¿De acuerdo? La expresión es juicio analítico, ¿no? Un juicio analítico es algo que en cierta manera no es un juicio, puesto que no juzga nada, puesto que es vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora, vamos a ver. He adelantado que Kant introduce esta delimitación más precisa del concepto de vacío, es decir, digamos, de enunciado semánticamente vacío, ¿no? Enunciado que no tiene significado alguno, ¿no? ¿De acuerdo? No tiene significado alguno el enunciado en sí mismo, y sí tiene significado el A y el B, pero no el tránsito de lo uno al otro, que es el enunciado, ¿no? ¿De acuerdo? En ese caso digo semánticamente vacío, es decir, que no tiene significado, que no significa nada, en el sentido de que sí que significan algo el A y por supuesto el B, pero no el enunciado, que es el paso del uno al otro, el tránsito del uno al otro. O sea, digamos, lo que no significa nada ahí es el es, ¿no? El es no representa ningún verdadero tránsito, ninguna operación. No representa ninguna operación, ni necesaria ni contingente, simplemente ninguna. Bien, entonces Kant introduce este concepto precisamente para decir, a continuación, que por incómodo que ello nos resulte, ese no es el caso de las que hasta aquí hemos llamado verdades necesarias. Por incómodo que ello, digo por incómodo que nos resulte, puesto que si las verdades necesarias fuesen juicios analíticos, el problema de cómo puede ser verdad algo que no podemos pensar en qué consistiría que no lo fuese, estaría resuelto, porque diríamos, no, es que eso no es verdad, es simplemente vacío, ¿no? ¿De acuerdo? Es decir, si las verdades necesarias, de las que hemos hablado antes, fuesen juicios analíticos, y fuesen esto, fuesen lo de todo hombre es limpio y todo hombre sin plume, una vez que hemos entendido por hombre limpio de plume, si las verdades necesarias fuesen eso, entonces no tendríamos problema con las verdades necesarias, ¿no? Seguiríamos teniendo el de las contingentes, ¿no? Pero el de las necesarias no lo tendríamos porque, bueno, eso, en rigor, a eso les llamamos verdades de una manera puramente gramatical, por así decirlo, ¿no? Pero en realidad ahí no hay verdad o falsedad, puesto que no hay contenido, ¿no? No hay nada. Pero precisamente Kant hace esta disquisición que acabamos de ver, que incluye este concepto de juicio analítico, precisamente para reconocer y no eludir el problema de que, sin embargo, esto no es lo que ocurre. Con las verdades necesarias, y además, vamos a ver, es muy fácil de ver porque incluso las elementarísimas operaciones que había en los ejemplos que pusimos ayer de verdades necesarias, ¿no? En ningún caso consistían
insistían en esto de leer las notas del concepto. No. Siempre había que hacer alguna operación efectiva, ¿no? Siempre había que hacer algo así como intentar construir una figura y ver que no sale, o algo así, ¿no? ¿De acuerdo? Está claro, siempre había que hacer. Lo que pasa es que, claro, el problema que tienen en este caso los ejemplos, que tienen que ser ejemplos muy sencillitos, porque si no, no valen como ejemplos, y entonces resulta que también la operación que hay que hacer es una operación muy mínima, ¿no? Pero es operación. Lo que hicimos con el triángulo, cuando recordamos aquello de todo triángulo es un plano euclídeo de la suma de los ángulos de 180 grados, ¿no? Cuando recordamos aquí, para nada buscamos las notas de la definición de triángulo y las notas de las notas y las notas de las notas de las notas, no. Lo que hicimos fue, a ver, intente usted construir un triángulo, pintarlo realmente. Algo de tipo, intente usted pintar un triángulo de todas las maneras que pueda, ¿no? Cambiándolas, eso fue lo que dije, ¿no? Moviendo las líneas, todo lo que usted la gana, pero con tal de que sea triángulo, ¿no? Es construir algo, porque es una operación, no es simplemente leer las notas del concepto. No es leer las notas del concepto. Primero habría que ver si el concepto triángulo es un concepto en este sentido que hemos dicho, o sea, de una mera suma de notas, ¿no? A lo mejor resulta que ningún concepto de la matemática es un concepto de ese tipo, no lo vamos a discutir ahora. A lo mejor resulta que ninguna definición matemática de concepto alguno define precisamente de esa manera, no hay una lista desestructurada de notas, ¿no? A lo mejor resulta que todas las definiciones de la matemática precisamente lo que son es mandatos operativos, por decirlo de alguna manera, ¿no? O sea, construya usted esto, haga usted esto, monte usted esto, ¿no? Eso no lo vamos a discutir ahora. Pero en todo caso, bueno, el ejemplo que pusimos ayer, para ilustrar lo que quería decir de la necesaria, pues dejaba bien a las claras que era un ejemplo en el que lo que nos daban como sujeto, triángulo, no entraba ahí como una lista de notas, como una mera lista de notas para leer las notas y de ahí sacar el predicado, sino que entraba como un mandato operativo, por así decirlo, ¿no? Se nos dijo concretamente, bueno, pinte usted un triángulo de todas las maneras que pueda, ¿no? De todas las maneras que pueda, y verá que lo pinte como lo pinte, siempre podrá hacer sobre eso que haya pintado esa operación de trazar por un vértice una paralela al lado del frente, ¿no? Y de ahí, lo pinte como lo pinte, siempre podrá hacer sobre eso que ha pintado esa operación de trazar por un vértice una paralela al lado del frente, y con eso ya se ve los 180 grados, ¿no? Como iguales a la suma de los tres ángulos, ¿no? ¿De acuerdo? Lo pinte como lo pinte, o sea, todo era operacional, nada era lectura de notas, ¿de acuerdo? Todo era instrucciones de operación, no era lectura de notas, era pinte usted un triángulo de cualquier manera que pueda y moviendo las líneas todo lo que quiera, ¿no? Por tal de que salga el triángulo, por tal de que quieras, ¿no? Lo pinte como lo pinte, siempre podrá hacer esta otra construcción, o sea, sigue tratándose de construcciones y operaciones, no de lectura de notas, ¿no? Día a día, un operar, no dieron leer notas, no dieron leer notas. Ninguna demostración matemática, obviamente esto, incluso con las matemáticas elementales, que todos tengáis, lo sabéis, ninguna construcción matemática, ninguna demostración matemática ni ninguna operación matemática consiste en esto de leer las notas de una definición. Está claro, como la de hombre y de plume, ¿no? Ninguna. Las notas y las notas y las notas. Incluso está por ver si en matemáticas hay definiciones que tengan ese carácter lógico de suma de notas, ¿no? En todo caso, eso estará por ver, pero lo que ya hemos visto, es eso de que en realidad el triángulo ese del que hemos hablado no era una lista de notas, sino que era una instrucción para operar. Opere usted dentro de esas condiciones y opere como opere, siempre le saldrá de tal manera que podrá tratar por un vértice una paralela al lado opuesto, ¿no? No hay eso que hemos tenido como ejercicio analítico, ninguna tesis matemática es por supuesto que puede ser hemos empleado la matemática, de hecho para por ese ejemplo hemos empleado la matemática, la geometría que Kant mismo conocía,
puede ser que esa operación u otras pues se hagan en un momento ulterior de la historia de la matemática mediante procedimientos, digamos, más abarcantes y más sofisticados. Pero siempre serán procedimientos que implican mandatos de operación y no meras listas de notas. Mandatos de operación y no meras listas de notas. Y nunca será leer las notas y las notas y las notas y las notas y las notas. Siempre será, digamos, hacer algo. Hacer algo. Siempre será hacer algo. Por tanto, sí, y hay que hacer algo para pasar de A a B, y por tanto no es fácil. Y por tanto no nos hemos librado del problema. No nos hemos librado del problema. O sea, porque de momento al menos sí que sigue habiendo verdades necesarias. En el sentido de que son necesarias y a la vez no son necesarias. Entonces, el problema que tenemos con eso lo seguimos teniendo. Bueno, pues bien, supongo que no es exigencia mía, pero supongo, porque ha solido ocurrir así todos los años, que la opinión mayoritaria es que cuando tenemos 2 horas seguidas acabamos de la pequeña pausa en medio, ¿o no? ¿Sí? Hace falta hacer una especie de, no diré votación, porque no tiene suficientes garantías, pero por lo menos una estadística de opiniones, o es evidente que sí, que la opinión es evidente que sí, ¿verdad? Que es una pausa. Bueno, hacemos una pausa breve, 5 minutos, ¿de acuerdo? Y luego sí.